Se me olvidó mencionar al pastor Héctor Martín, que también nos está ayudando allí. Así que había mencionado solamente 5. Ustedes han notado, por otra parte, que en el día de hoy nos hemos estado manejando, o desde la noche de ayer, en una manera de un crescendo. No sé si lo han notado. El devocional de anoche estuvo magnífico, los talleres de esta mañana, después el sermón de Manuel. A ver, ¿dónde está Manuel? ¿Está Manuel por aquí? Se está refrescando, cuando debe venir por allí entonces. Allí tuvieron una muestra de lo que estamos tratando de lograr allí en el seminario con nuestros muchachos. Bien, anoche el pastor Omar González nos hablaba de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y yo quiero que eso no se nos olvide. El Señor tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros, y Él no va a descansar hasta que no haga de ese propósito una realidad. Y yo quiero que ustedes recuerden que el único enemigo, el gran o el mayor enemigo para que ese propósito se realice, puede ser usted mismo. Así que en esta tarde vamos a hablar del cómo de esa victoria, el cómo del logro de ese propósito de Dios para mí, el cómo de ese alcance de un desarrollo máximo para todos y cada uno de ustedes. El Señor sueña con cada uno de ustedes, pero sueña en grande. El Señor quiere que seamos cabeza y no cola. El Señor quiere que usted y yo lleguemos lejos. No solamente geográficamente, que vayamos al otro lado del planeta, sino que lleguemos lejos en nuestro desarrollo profesional, personal, nuestro desarrollo como personas, nuestro desarrollo como profesionales, como cristianos. Cuando estaba trabajando en la producción de este material, tuve una batalla inicialmente. Yo no sabía, o sea, mi batalla inicial fue cuál de los dos poner primero: desarrollo profesional y espiritual. Porque desde la perspectiva de un adventista del séptimo día, estos dos van paralelos. El desarrollo personal, profesional y el desarrollo espiritual son todas partes de un solo elemento. ¿Por qué? Y ustedes lo han notado en lo que se ha estado hablando en el día de hoy y desde anoche, que ser un adventista del séptimo día no es solamente decirle que sí a un cuerpo de doctrinas y de verdades. Ser un adventista del séptimo día es un estilo de vida que implica todo: la forma como usted come, la forma como usted se viste, la forma como habla, la forma como se peina, la forma como enfrenta y resuelve sus problemas, la forma como escoge a lo que se va a dedicar a la vida, la forma como maneja usted sus fondos personales y la manera como maneja su familia también. Todo eso, todo. Yo les reto a ustedes a que traten de averiguar qué aspecto de la vida de un ser humano no es afectado por el mensaje que la Iglesia Adventista del séptimo día predica. Lo abarca todo, lo cubre todo, lo afecta todo. Todos y cada uno de los aspectos de nuestra existencia. Para eso tenemos instrucciones, tenemos enseñanzas, tenemos orientaciones que vienen de parte de Dios a través de la Escritura y a través de los escritos del Espíritu Profecía. Esta tarde vamos a hablar a través de mis dos intervenciones acerca de principios básicos de lo que tiene que ver con la filosofía de la educación adventista del séptimo día. Vamos a hablar de filosofía, y ustedes van a ver que esta filosofía no solamente se va a lo abstracto, sino que llega también a lo muy concreto. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro La Educación. Vamos a ver. Se supone que los días mayores lo debemos leer. Bueno, los que no se lo han leído, les invito a que lo lean. El libro La Educación es un libro pequeñito, aparentemente muy sencillito, pero con declaraciones muy atrevidas. Les invito a que lo lean y a que lo lean con calma. Otros libros que deberíamos leer, y no solamente una vez, sino una y otra vez, es lo que conocemos como la serie El Conflicto. Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Deseado, toda la gente con todo su combo, que es El Deseado, Palabras de Vida, El Discurso Maestro, Camino a Cristo. Más después tenemos Hechos de los Apóstoles y El Conflicto de los Siglos. Bueno, esa es la serie del conflicto. Esa colección tenemos que leerla una
y otra vez. Una y otra vez. Cantidades de veces, porque allí está plasmado la esencia de lo que vamos a hablar a continuación. Bien, vamos a hablar de esto y créanme, cuando hablemos de desarrollo profesional y espiritual, vamos a estar hablando de cada uno de ellos dos de una manera entrelazada. Aquí tenemos gente que está terminando su bachillerato, aquí tenemos gente que está en su licenciatura, aquí tenemos gente graduada, así que todo esto nos interesa y estamos hablando a gente de iglesia. ¿Sí? Por lo menos eso es lo que yo entiendo. Estamos hablando a gente de iglesia. Bien. Esto hay que aprenderlo. ¿Qué pasó? Ya veo. Pasa uno más. Esto lo hace la tecnología, ¿sabes? La tecnología es buenísima en estas cosas. Las máquinas son buenísimas para colgarse. Ok, listo. Así que no se confíe de ella. Bien, hablamos de desarrollo entonces profesional y espiritual y vamos a desarrollar algunos conceptos básicos. Vamos a hablar de un modelo bíblico, vamos a hablar de los desafíos del presente, vamos a hablar de las oportunidades del presente. Así que vamos a hablar de el deber ser, ¿sí? Y vamos a hablar de aquellos elementos que compiten contra ese deber ser y algunos elementos que nosotros podemos aprovechar de nuestra circunstancialidad presente para promover ese deber ser, deber ser del modelo bíblico. Bien, ustedes tienen el bosquejo allí, así que estamos usando esto básicamente como una ayuda. Bien, cuando hablamos del modelo bíblico, y aquí hay personajes, bienvenido Manuel, aquí hay personajes que hemos estado mencionando desde la noche de ayer y los hemos estado mencionando hoy y los vamos a seguir mencionando. Tenemos aquí a este caballero, José. Si queremos resumir probablemente la vida de José en una sola palabra, estaríamos hablando de providencia. Y esa es la forma como él responde delante de sus hermanos el por qué él está en Egipto. Providencia. Concepto muy importante para nosotros como creyentes. Cuando hablamos de Moisés, estamos hablando de liderazgo, excelencia en el liderazgo. Cuando estamos hablando de Daniel, estamos hablando de consagración. Y cuando hablamos de Pablo, hablamos de excelencia. Aquí tenemos 4 modelos por lo menos que vamos a estar mencionando una y otra vez: José, Moisés, Daniel y Pablo. Ustedes recuerdan que estos caballeros, estos personajes, donde quiera que ellos iban, las cosas prosperaban. José, por ejemplo, José parece como un rey Midas. Todo lo que él toca prospera, mejora. José va a la cárcel y es el mejor de la cárcel al punto de que le dan la administración de la cárcel. Va a casa de Potifar y así por el estilo. Todo lo que hace José no solamente está bien, sino que está bien en gran manera. Cuando toda la gente estaba contenta de estar cerca de José. José era una gigantesca bendición donde quiera que él iba. Y no importa las circunstancias, no importa la situación, no importa lo que sucediera. Lo mismo con Moisés. Hemos estado hablando de Moisés anoche y hoy. Y hay algo que me llama la atención de manera muy especial en el caso de Moisés. Si ustedes examinan cuidadosamente en el libro de Éxodo y en Patriarcas y Profetas, vamos a notar que la educación de Moisés tomó 80 años para un ministerio de 40 años. Por ahí ustedes pueden empezar a tener una idea de qué importancia le da Dios, o le imparte Dios, o le atribuye Dios a la educación de sus siervos, de sus hijos, de su pueblo. En el caso de Daniel, Daniel tuvo lo mejor de la educación de Israel. Es muy probable que Daniel haya sido educado por el profeta Jeremías.
o por lo menos bajo la tutela del profeta Jeremías. Y después él entra en contacto con Ezequiel y además recibe lo mejor de la educación de Egipto. Esos dos elementos, lo mejor de la educación de Israel bajo la tutoría de un gran profeta y después lo mejor de la educación de Babilonia, todo esto determinado y balanceado por el temor de Dios, la fe en el Señor como elemento de control. Y tenemos allí declaraciones tan impresionantes como la que tenemos en Daniel 1:8, que dice Daniel, o dice la Escritura, que Daniel propuso que en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse. Él propuso en su corazón no contaminarse y Daniel no se contaminó. Cuando nosotros leemos acerca de José, por ejemplo, en Patriarcas y Profetas, el capítulo José en Egipto, ustedes van a encontrar cómo José, cuando iba siendo llevado desde su tierra hacia Egipto, dice ahí Patriarcas y Profetas que él miró a la distancia y vio las colinas de su tierra que estaban quedando atrás. Traten de imaginarse allí a José en ese momento. Y entonces José empieza a reflexionar: caramba, hasta este momento yo he sido un niño mimado, el preferido de mi papá, criado bajo los mimos y la tutela y el cuidado y la custodia de mi papá. Y mira todo el problema que las preferencias de mi papá por mí me ha traído, todas las discusiones y todas las diferencias con mis hermanos, y ahora esto que está pasando es consecuencia de que yo fui siempre el preferido de mi papá, de una imprudencia de parte de mi padre. Pero esto no va a causar que yo me meta en más problemas en el lugar donde voy. Así que no importa dónde vaya, yo me voy a consagrar al Señor y le voy a servir con todo mi corazón, no importa lo que pase, no importa lo que suceda. Y eso fue lo que hizo José. Se consagró al Señor sin límites. Y no importa dónde José colocara su mano, eso era bendecido por el poder y la gracia del Señor. Esos son los modelos que ustedes y yo tenemos: José, Moisés, Daniel, Pablo, educado por el mejor de los rabinos judíos, con la mejor de la educación de su tiempo. Hablaba 3, 4 idiomas. Daniel hablaba por lo menos 2 idiomas. Moisés hablaba por lo menos 2 idiomas. José lo mismo. Educación al máximo. Siervos del Señor. Y así vamos a través de la historia. Vamos a través de la historia encontrando esos elementos: providencia, liderazgo, consagración, excelencia. Son elementos que el Señor nos coloca delante de nosotros. Bien, seguimos aquí. Vamos a hablar acerca de educación, vamos a hablar acerca de consagración, vamos a hablar acerca de excelencia y vamos a hablar acerca de ser proactivo. ¿Sí? Vamos a desglosar algunos de estos elementos. Y recuerden que estamos hablando de filosofía de la educación según la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es la mejor filosofía de la educación que podemos encontrar en toda la humanidad. Si usted examina las filosofías humanistas, tienen problemas. Si examina las filosofías mercantilistas, positivistas, va a encontrar dificultades, va a encontrar problemas. Pero cuando vamos al modelo bíblico, al modelo adventista, encontramos perfección. ¿Por qué? Porque viene de las manos de Dios a través de la inspiración. Bien, vamos a hacer algunas propuestas, vamos a discutir algo que parece ser una falacia y después vamos a hablar acerca de perspectiva. Esto es lo que queremos desarrollar en este periodo y en el periodo después de mi colega Jackson por acá. Bien, hablemos de educación, señores, damas y caballeros. Cuando hablamos de la educación, de acuerdo a nuestra filosofía, la filosofía esa que está delineada allí en el libro de la educación, estamos hablando de una educación que es centrada ¿en quién? Dios. En Dios. Cuando hablamos de una educación que es centrada en Dios, entonces no estamos hablando ya de humanismo, señores. Tampoco estamos hablando de positivismo. No estamos hablando de esas teorías humanas. Estamos hablando de una filosofía que tiene como centro, como origen y como destino la persona de Dios. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros vamos a la Escritura nos muestra que nosotros, ustedes y yo, somos criatura de Dios. Hemos estado leyendo el Salmo 139, hermoso texto, hermoso poema, que nos habla de eso. Ustedes y yo somos criaturas de Dios, creados por Dios, formados en el vientre de nuestras madres, por las manos y por el poder y la providencia de nuestro Dios. Amén. Ninguno de nosotros está aquí por casualidad. Todos nosotros estamos aquí por causalidad. Por eso es que no jugamos lotería, porque no creemos en el azar. El azar no existe. Lo que existe es la providencia, el obrar de Dios, porque somos criaturas de Dios, creados por las manos y el poder de Dios. Y por lo tanto, como somos creados por Dios y como al final de los días nos vamos a ver con Dios cara a cara, mientras tanto, entonces tenemos que ser responsables delante de Dios. Hay una responsabilidad ética, y lo que haces, lo que dices, lo que piensas o lo que dejas de hacer tiene consecuencias para tu relación delante de Dios. Todo eso tiene consecuencias, porque hay una responsabilidad ética que tenemos tú y yo para con nuestro Dios. Hay una responsabilidad ética, una educación centrada en Dios, una educación centrada en la Escritura, el texto, la palabra de Dios. Si ustedes leen el libro de la educación, les va a decir que no hay poder en este mundo que tenga mayor capacidad para fortalecer la mente humana, para desarrollar la mente humana, para desarrollar el intelecto humano, que el estudio de la palabra de Dios. No hay nada que sea más poderoso que esto. Ni siquiera la música, ni el entrenamiento, nada. La Escritura es lo que tiene mayor poder para potenciar el desarrollo de la mente humana. Y allí en la Escritura nosotros tenemos el comienzo, el final, el qué, el cómo, el por qué. Tenemos todo nuestro derrotero, tenemos la explicación de todo lo que sucede en todo el universo. La palabra de Dios. El Señor lo dio, y el Señor espera que cada uno de nosotros no viva, como dice el texto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Sí? De un así dice el Señor. El que aprende a temblar delante de un así dice el Señor podrá estar en pie delante de cualquier ser humano, delante de cualquier autoridad, delante de cualquier problema, delante de cualquier dificultad, porque ha aprendido a arrodillarse delante del gran yo soy. Eso es lo que dice la Escritura acerca de Moisés, acerca de José, acerca de Daniel, acerca de esos grandes líderes del pueblo de Dios en el pasado. Ellos pudieron estar de pie delante de Nerón, de Nabucodonosor, delante del hacha, delante del fuego, delante de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque habían aprendido a arrodillarse delante del gran yo soy. Centrada en la Escritura. La educación adventista es centrada en la naturaleza, pero no la naturaleza como la madre naturaleza. No, esa no es la idea. La naturaleza como la obra creada de Dios, el resultado de la obra creadora de Dios. Somos creacionistas. Un adventista del séptimo día no puede negociar ese principio. Somos creacionistas desde el comienzo hasta el final, y eso está en toda nuestra fe. Hoy estamos guardando ¿qué cosa? El sábado. ¿Qué dice el mandamiento? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposarás. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo el Señor Dios los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y el séptimo día, y sigue. Cuando estamos guardando el sábado, como hoy, estamos proclamándole a todo el mundo y a todo el universo que Dios es el creador. Amén. Que este mundo vino a su existencia a través de una obra de creación. Que ustedes y yo existimos gracias a una obra de creación. Gracias. Creación. El sábado tiene en primer lugar un mensaje de creación. Y cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿a dónde fue? A la tumba. ¿A hacer qué cosa?
a descansar el sábado. El sábado es entonces primariamente un evento divino que tiene un mensaje de creación y un mensaje de redención. Y en ese sentido, educación y redención son, a la luz de la Escritura, una y la misma cosa. Educar es redimir. ¿Tan cierto como eso? Educar es redimir. Yo sé que algunos de ustedes estudiaron su primaria y su bachillerato en escuelas adventistas. Yo no tuve ese privilegio. Yo estudié mi primaria y mi bachillerato completo en escuelas públicas. Conocí el mensaje cuando estaba haciendo el tercer año de bachillerato y completé mi cuarto y mi quinto siendo adventista en una escuela pública, en la Juan Vicente Bolívar y Ponte de Maracay. Luego hice la licenciatura, la maestría y el doctorado en instituciones adventistas y pude notar la diferencia. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Impresionante. Pero esos 2 años que estudié en una institución pública me permitieron ver cómo es que nosotros podemos manejarnos en una situación secularizada, en un ambiente hostil a la fe y mantener nuestra fe intacta. ¿Y cuál es el secreto? Ya nos hablaba el pastor David esta mañana. Debemos ser auténticos, debemos ser genuinos. Y esa autenticidad, esa genuinidad, la encontramos en el Señor y la encontramos en su palabra. ¿Sí? Tenemos que vivir nuestra vida en Cristo, tenemos que vivir nuestra vida en el Señor. Ese texto que estaba citando el compañero de Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nuestra vida es vivida en Cristo y cuando vivimos de toda palabra que sale de la boca del Señor, entonces somos genuinos y no nos importa lo demás, porque estamos y somos y actuamos como viendo al invisible. La naturaleza, obra creada del Señor. De la naturaleza aprendemos que a Dios le gusta la belleza, de la naturaleza aprendemos que a Dios le gusta el orden, de la naturaleza aprendemos que a Dios le gusta la armonía, de la naturaleza aprendemos que a Dios le gusta la variedad, y de la naturaleza aprendemos que alguien, un enemigo, hizo algo malo allí. Ustedes tienen eso en la parábola del trigo y la cizaña. Cuando los siervos le llegan al Señor y le dicen: Señor, mira, ahí hay cizaña en la siembra, ¿quieres que la quitemos? No todavía. ¿Y qué pasó allí, Señor? Un enemigo hizo esto. Entonces, la misma naturaleza nos enseña un elemento de nuestra teología que es inmenso. Estamos hablando de la teología del conflicto, el gran conflicto. Y vamos a hablar de eso más adelante con más detenimiento. Bien, así que hay mucho que podemos aprender de la naturaleza cuando observamos la naturaleza desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva teocéntrica, desde una perspectiva dictada por la Escritura. Bien. La educación, de acuerdo a la filosofía de la educación adventista, está centrada en el alumno. No para satisfacer los deseos egoístas del alumno, sino para tomar ese alumno, tal como lo recibimos, no importa cómo ingrese, y transformarlo en la imagen de Dios. De vuelta en la imagen de Dios. Redimirlo, transformarlo, moverlo, llevarlo a los pies de la cruz, llevarlo a la presencia del Señor para que el Señor lo tome, no importa cómo esté, y lo lleve hasta el ideal que Dios tiene para esta criatura, para este sujeto. ¿Sí? Así que la educación, nuestra educación, está centrada ¿en quién? En el alumno, en su redención, en su rescate y en la restauración de la imagen de Dios en el sujeto. Esos son los objetivos de nuestra filosofía en esa dirección. Nuestra filosofía de la educación está centrada también en el carácter. Y esto es algo muy importante hoy en día, cuando lo que más le importa a la gente es parecer. No importa que no seas.
hay que parecer. Entonces vamos a maquillarnos y vamos a hacernos cirugías y vamos a aplicarnos botox y vamos a hacer un montón de cosas y vamos a vestirnos bien, porque lo que hay que hacer es parecer. Contratamos a un asesor de imagen para que nos ayude a parecer. Pero cuando vamos a la escritura no nos habla de parecer. La escritura nos habla de ser. ¿Y ser qué? Ser en Cristo, ser en el Señor, ser restaurados a la imagen y la semejanza de Dios. Más altos tan altos como están los cielos de la tierra, son los planes que yo tengo para ti, dice el Señor. El Señor quiere que seamos cabeza y no cola. El Señor quiere que nosotros lleguemos lejos. El Señor quiere que nosotros lleguemos a la eternidad y que brillemos como dice Daniel capítulo 12 y el verso 3. ¿Sí? ¿Cómo es que dice este texto? Los elegidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Eso es lo que el Señor tiene para ti. Eso es lo que el Señor tiene para ti. Y por eso entonces la educación que nosotros promovemos está centrada en el carácter, en el desarrollo de un carácter balanceado, armónico a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Un carácter puro, perfecto, un carácter signado por la ética, un carácter puro, limpio, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y antes que se nos acabe el tiempo, vamos a decir también que nuestra filosofía de la educación presenta una educación que es centrada en la salud. En el mundo de hoy, cuando usted llega a educarse, la salud no importa. Y entonces, bueno, vamos a tomarnos algo para pasar toda la noche estudiando y al día siguiente, bueno, seguir fresco como una lechuga y entrar a clase. Y estudiamos así 4 o 5 años, no importando la salud, sacrificando la salud en el altar de los gustos, porque queremos lograr un objetivo a corto o mediano alcance. Oía a un muchacho que estaba haciendo fisicoculturismo y se estaba inyectando esteroides, y alguien le dijo: pero bueno, viejo, vas a destruir tu corazón, te estás matando. No importa, chicos, yo lo que quiero es lucir bien, quiero verme bien. Después de los 40 años me importa un pito. Y eso era lo que estaba logrando, ¿sí? Porque hoy en día al mundo no le importa ser, lo que le importa es parecer, pero nosotros no. Nosotros queremos ser, y nosotros no nos podemos contentar con nada menos que ser genuinos. Genuinos. Así que nuestra filosofía centra la educación en la salud, la promoción de la salud. Y antes de que se me terminó el tiempo, quiero decirles lo siguiente. Bien, un adventista de séptimo día promedio va a vivir de 4 a 9 años más que su vecino. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que se llama reforma pro salud. Y en la medida que seamos o no fieles a los principios de la reforma pro salud, vamos a añadir más años a nuestra vida y más vida a nuestros años. Y entonces tenemos eso: un adventista promedio va a vivir, repito, de 4 a 9 años más que su vecino. Y no solamente esto, un adventista del séptimo día promedio se va a vestir mejor que su vecino. ¿Por qué? No fuma, no bebe, no gasta en lotería, no está mujeriando, un montón de cosas, así que le rinde más el dinero, devuelve los diezmos y la ofrenda. Así que el Señor bendice lo que queda en su bolsillo. Tiene un poquito más de dinero para vestirse mejor, y tenemos consejos que nos dicen que debemos comprar poca ropa, pero de buena calidad. ¿Para qué? Para que dure. Y entonces queremos comprar buena ropa para el sábado, para venir delante del Señor bien simpáticos, ¿verdad? Y bien acomodaditos. Entonces todos esos elementos llevan a que un adventista promedio se va a vestir mejor que su vecino. Le va a rendir el dinero mejor que su vecino. Va a tener su casa mejor arreglada que su vecino, porque el Señor nos habla de orden, el Señor nos habla de pulcritud, el Señor nos habla de decencia, el Señor nos habla de buen gusto. Y entonces
vamos a parecer mejor que los demás. Y no es que parecemos, somos mejores que los demás. ¿Por qué? Porque el Señor añade su bendición, así como con un salero. El Señor nos añade su bendición sobre todo lo que hacemos. Y si somos fieles al Señor, sin reservas, todo aquello sobre lo cual pongamos nuestras manos, que va a pasar, el Señor lo va a bendecir. Bien, nos vamos a detener aquí. Hay más todavía en el tintero. Y recuerden, el Señor nos quiere decir a través de esto cómo lograr que Él logre su propósito para cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Ser cabeza y no cola. Y la eternidad y el cielo son el límite.